Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la encuesta del sentimiento del inversor en Estados Unidos, la cual nos puede dar pistas de lo que podemos esperar los próximos meses. Así que empezamos. Bien, antes de nada, comentarte abajo en el primer comentario fijado tienes un vídeo de mi canal secundario, pues donde analizo un poco más el mercado de las criptomonedas técnicamente, ¿de acuerdo? Sabéis que tengo un canal secundario y si no lo sabéis, pues bueno, ya lo sabéis, donde pues voy subiendo 2, 3, 4 vídeos a la semana, un poco, no distintos, pero sí, pues subiendo un poco más de todo, ¿no? Así que si te interesa el vídeo o seguirme en ese canal, lo tienes abajo en el primer comentario fijado. En este vídeo vamos a hacer algo distinto, algo que no suelo traer a YouTube, pero que es una de mis facetas de inversor y trader. Lógicamente toco muchos más mercados que el de las criptomonedas y vamos a centrarnos un poco más en el mercado americano. Vamos a hablar un poco de trades, vamos a hablar un poco de oportunidades de trading, ni mucho menos van a ser consejos de inversión, tampoco voy a hablar profundamente de ello, para eso ya lo hago en Trading Lab, pero sí que os quiero orientar un poco, ¿de acuerdo? Yo cuando subo algún trade, cuando enseño algún trade, lo hago en mi perfil de Instagram, cuando tengo tiempo, me apetece y demás, cuando estoy con el móvil y lo quiero enseñar y ya está. Y eso pues lo encuentras también abajo en el primer comentario fijado, por si me quieres seguir y de vez en cuando subo algún trade, pues verlo, ¿vale? Entonces vamos a ir ya directamente, antes de pasar, hoy el layout va a ser va a ser el de 6 gráficos, porque aquí es donde hago trading, y es donde tengo todas las líneas tiradas. El otro layout que veis en los vídeos de YouTube es solo para vídeos de YouTube. Entonces, pues bueno, no tengo las líneas, los trades y demás, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, la situación en los mercados, vamos a repasar un momento muy rápidamente. La situación en los mercados, pues como veis, podemos coger, por ejemplo, un gráfico de 4 horas, que yo creo que ya lo va a representar bastante bien. Es bastante negativa. En mercado europeo, aquí tenemos el DAX, Eurostoxx, el CAC, España con el IBEX, Italia con el MIP, Reino Unido y también en Estados Unidos. Como veis, Estados Unidos está en una situación muy crítica para lo que normalmente es Estados Unidos. Aquí tenemos el Nasdaq, el S&P, el Russell, el Dow Jones y podríamos seguir así indefinidamente. Lógicamente, Bitcoin e Ethereum también son dos, bueno, Bitcoin y Ethereum, las criptomonedas en general, Bitcoin e Ethereum como representación, también están en una situación compleja también para lo que suelen dar, ¿no? Si miramos aquí, vamos a mirar un momento el gráfico del S&P, como veis, el S&P, la media móvil de 50 semanal, la toca en contadas ocasiones. Por ejemplo, las últimas veces que contactó con ella fue en toda esta época de aquí, 2018, y es cuando Donald Trump estaba presidiendo Estados Unidos y hubo toda esa crisis con China y esa guerra guerra de aranceles, prohibiciones, etcétera, etcétera. Posteriormente, bueno, duró un poco más, duró lo que vendría siendo todo esto de aquí. Cuando salimos, volvimos a tocarla claramente en la pandemia del COVID y ahora hemos vuelto a tocarla, por lo cual es un nivel que no se relaciona mucho con el precio en Estados Unidos, porque Estados Unidos se mueve como hormiguita, tirando para arriba, de manera prácticamente exponencial, pero con correcciones muy pocas, o sea, con correcciones muy poco notorias, ¿no? Entonces, una media móvil de 50, la cual es un nivel muy amplio, las cosas son como son, no se relaciona mucho con el precio. Claro, ¿cuál es la situación? ¿Dónde quiero llegar en ese sentido? Que no es habitual ver descuentos, entre comillas, de Estados Unidos de un, pues literalmente, 12%, 15%, 20%, 30%, dependiendo de qué índice, en tan poco tiempo. El 40 y pico por ciento de valores del Nasdaq habían caído un 50% o más. O sea, es algo inédito, ¿no? ¿Y esto dónde se refleja? Pues se refleja claramente aquí. ¿Esto qué es? AAI es la encuesta, como digo, del sentimiento del inversor en Estados Unidos. La línea azul que representa el S&P. El S&P 500 es uno de los top 3 índices de Estados Unidos, junto al Dow Jones y el Nasdaq, y pues está representado por la línea azul. La línea verde, esto que tenemos aquí debajo, es el número que se obtiene de esa encuesta. Sabéis que la encuesta pues, se va realizando de vez en cuando y se pregunta pues literalmente cómo suena el sentimiento del inversor. Si el número es muy alto, el sentimiento es
bueno, de interés, bueno, optimista, ¿vale? Optimismo, podríamos decirlo. Y si el número es bajito, pues de miedo, de cuidado, de alerta. ¿Qué nos enseña este gráfico? Nos enseña que, de entrada, el sentimiento en Estados Unidos es muy bajo en muy pocas ocasiones. Eso es lo primero. A muy bajo me refiero entre niveles de 19 y 20, que es esta especie de sombreado naranja. ¿Y qué es lo que vemos en esos puntos? Que las veces que hemos tocado esos niveles, una vez, 2, 3, 4, 5, están representados por estas líneas amarillas. A posteriori hemos hecho grandes movimientos alcistas. Por ejemplo, en esta ocasión, 3 meses después, un 9% arriba. En esta situación de aquí, 3 meses después, o sea, 4 meses después, 13% arriba. Claro, lógicamente, en momentos de crisis importantes, como fue el suelo, bueno, la crisis de 2008, perdón, 2009 y demás, en el suelo del 2009, pues estábamos en niveles muy fastidiados. Pero claro, en este punto, en el que realmente no se ha materializado ninguna crisis, no hay una lectura demasiado... O sea, no tendría por qué haber una lectura tan... negativa, podríamos decirlo, porque como veis es la quinta lectura más pesimista desde 2001, por lo cual es una lectura bastante negativa. Entonces, siguiendo esto, entendiendo lo que ha sucedido en las anteriores ocasiones, podemos entender que los próximos meses pueden ser positivos, ¿vale? Tenemos temas que solucionar, tenemos temas que solventar. Número 1, todo lo que está pasando con Rusia. Hay que solventarlo, hay que estabilizarlo. Número 2, hay que asentar los tipos de interés, hay que asentar una directriz. Ahora mismo no sabemos cuál va a ser el porcentaje de subida de los tipos de interés. Entonces, claro, esos son temas que tenemos ahí encallados y que hasta que no se definan, por ejemplo, en los tipos de interés, el segundo ejemplo que hemos puesto, hasta que la Fed, que no se atreve a decir un ritmo de subida, no diga, oye, el ritmo va a ser este, no vamos a tener esa tranquilidad. Tenemos descontado que el 16 de marzo, que es la próxima subida de tipos de interés, se van a subir. Vale, perfecto. Eso está bien, pero hemos tenido la inflación no solo más grave de lo que nos pensábamos, porque a través de una inflación más grave ya se ha decidido subir los tipos de interés, sino que datos posteriores a ese momento ha sido más grave aún. Y la Fed ha salido varias veces en actos del FOMC, en ruedas de prensa, en comunicados y demás, y no se ha atrevido a poner un número de subida, a decir, oye, vamos a subirlo 0,25, vamos a subirlo 0,50. ¿Por qué? Pues porque no se atreve a dictaminar un escenario y que luego sea mucho más grave de lo que parece. Entonces, son cosas que tenemos que solventar antes de poder dar ese movimiento. Como veis, no es lectura negativa y acto seguido nos damos la vuelta. Muchas veces, por ejemplo, en este punto de aquí, ¿veis? La lectura es negativa, es de crisis absoluta, el precio está cayendo, cae un poquito más y luego se levanta. Por lo cual no es al momento subimos. Fijaros, en todos los puntos prácticamente es lo mismo. El precio cae un poquito más y luego se levanta. Entonces, ¿podemos estar en una situación de posible caída? Sí. ¿De acumulación? Sí. Pero sí que es verdad que hay esa posibilidad posterior entendiendo los datos, ¿no? ¿Y esto en qué situación me deja? Me deja en la siguiente situación. Sabéis que, como os he dicho, en Instagram voy compartiendo los trades. Todos estos trades que vais a ver, o los 3 que tengo abiertos, los he compartido por Instagram. Algunos también los comparto en directo, otros los aviso por YouTube y ya no los digo por Instagram. Pero bueno, por Instagram suelo comentarlos, ¿no? Sabéis que voy corto en Bitcoin. Aquí tenemos el trade de Bitcoin, sabéis que también voy corto en IOTA, aquí tenéis el trade de IOTA, por muy poco no tocó el take profit, pero ¿qué hice el otro día? Bueno, aparte de cerrar distintos trades, porque tenía como 5 o 6 trades en corto abierto, entré en EGLD, entré, bueno, en varias criptomonedas más, todas comentadas. Aparte de cerrar la mitad, porque quería asegurar varios beneficios, fue un 8-9% de beneficio en, 3 días, abrí una posición en largo, en Bitcoin Up. Bitcoin Up es una especie de token apalancado de Bitcoin, pero se compra a través de Spot. ¿Y por qué he entrado en Bitcoin Up? Bien, en este punto de aquí, cuando hicimos esta especie de doble techo, como sabéis, llevo defendiendo el tema de que estamos en un pullback semanal desde hace, prácticamente semanas, ¿no? Entonces, cuando vi esta especie de desaceleración en el nivel de máximo anterior, o muy cercano, lo que hice fue meter un corto apalancado. Y todo este recorrido de aquí, que Bitcoin cayó un 15-20%, yo lo multipliqué por 3.
porque así van. Ahora no voy a entrar al detalle de qué es Bitcoin Up, Bitcoin Down, Ethereum Up, Ethereum Down, etcétera, etcétera, pero funciona así, ¿vale? Es un token apalancado en el que si Bitcoin sube un 5%, tú lo multiplicas y ya está. Y lo que hice el otro día fue en pros de buscar un posible pullback, cerrar el Bitcoin Down y abrir un Bitcoin Up. Entonces, bueno, estoy en esta situación en criptomonedas actualmente, ¿vale? Un poco a modo de actualización del tema, pero quiero ir también a la oportunidad que nos presenta Estados Unidos, porque no solo hemos tenido oportunidades en criptomonedas, o no solo podemos aprovechar la situación de Estados Unidos para poder acumular o para cada uno quien quiera ello. Por ejemplo, ya os comenté, aproveché la caída de Facebook para hacer compras, para acumular. A ver, un momento, lo voy a poner en todos. Para acumular en una acción que me gusta mucho, que le veo mucha proyección, que le veo mucho futuro, y como hizo esa caída tan heavy por presentación de resultados, bueno, ya venía cayendo por toda la situación contextual, venía cayendo. Desde arriba de todo ha caído un 48%, pero la presentación de resultados fue en este punto de aquí y ayudó una caída del 38% extra, ¿no? Entonces, además de comprar Facebook y comprar alguna que otra, que no voy a entrar en detalle, podemos aprovechar estos movimientos tan bajistas para hacer algún trade. Por ejemplo, Square. Como veis, el patrón es muy similar, parece una criptomoneda. Han caído un montón en muy pocas semanas. Lo importante es buscar una zona de soporte, como es el caso de Square, y a través de esa zona de soporte buscar una desaceleración. En Square la tenemos, veis aquí en gráfico diario tenemos una clara desaceleración que puede anticipar o que puede promover un patrón de reversión. ¿Cuál sería un patrón de reversión? Pues un hombro, cabeza, hombro, un triángulo, una cuña, lo que sea, ¿no? Hay que dejar que el precio desarrolle. Claro, el main problem, o sea, el problema principal que tenemos actualmente es que Estados Unidos también está en presentaciones de resultados y tampoco están ayudando. Estamos teniendo presentaciones muy malas. Hemos visto Netflix caer un 30%, Facebook caer un 30%. Hemos visto muchos problemas también en las presentaciones de resultados, por lo cual tampoco están ayudando. Pero bueno, tenemos por ejemplo Square, tenemos por ejemplo Accenture. ACN es otra posibilidad. Como veis, Accenture, en vez de tener esa zona tan clara de soporte, resistencia como tenía Square, tiene la media móvil de 50 semanal. Pues es una oportunidad. Aquí vemos en gráfico diario también cómo estamos formando esta especie de doble suelo. Por ejemplo, podríamos marcar incluso este soporte, nivel de 319, 320 en gráfico diario. Sería una posibilidad. Pues bueno, a partir de una gran sobreventa y un patrón de reversión, pues buscar esa oportunidad de materializar unas posibles subidas. Cuidado, subida no representa que Accenture, Square y compañía hagan así. Subida representa, pues puede ser un pullback semanal para entonces confirmar a ver si se forma una tendencia bajista, si continuamos a máximos históricos, a ver qué pasa, ¿no? Pero al final el mercado se mueve por impulsos y correcciones y tenemos un montón de impulsos. En Danaher también tenemos 3/4 partes de lo mismo, un gran impulso. Oye, pues después del impulso viene el pullback, ¿no? Entonces podemos buscar ese pullback. Danaher, 3/4 partes de lo mismo. Vemos aquí un claro doble suelo en esta especie de zona de soporte anterior, 260 y pico, 270. Vemos una desaceleración en la parte derecha del suelo. En 4 horas también podemos ver una especie, mejor lo veremos en una hora, esta especie de patrón técnico de triángulo, etcétera, etcétera. O sea, estamos viendo un tipo de patrón muy claro de, primero, sobreventa, causada por diferentes elementos, básicamente a modo de conclusión. No quiero tampoco enrollarme mucho en el vídeo, pero un poco a modo de conclusión, lo que estoy buscando en este sentido es, primero de todo, entender el contexto. Segundo de todo, entender el patrón técnico, o sea, la sobreventa. Tercero de todo, buscar una zona de soporte importante. No tiene que ser gráfica, una zona horizontal. Puede ser una diagonal, puede ser una mensual, puede ser una semanal, puede ser un doble suelo diario, puede ser algo, ¿vale? Una zona de soporte. Tercero, un patrón. Necesitamos ver un patrón, una cuña, un hombro, cabeza, hombro, algo. Cuarto, una desaceleración en gráfico diario, que se verá pues como el patrón que hemos visto aquí en este punto de, veis este patrón de aquí, el que hemos marcado ahora mismo, de 4 horas y de 1 hora, y luego que necesitamos una ruptura.
¿vale? Una vez tenemos todos esos ingredientes que estoy comentando, podemos aprovecharnos de manera mucho más especulativa, o sea, mucho más trading de, disculpad, estas situaciones que estamos viendo de sobreventa, de crisis, de miedo y de incertidumbre, ¿de acuerdo? Así que nada, lo que vendría siendo el vídeo lo voy a dejar por aquí y os dejo con un pequeño apartado extra que, bueno, es una colaboración, ahora lo veréis, ¿vale? Espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, os traigo una pequeña colaboración con Lovelace, ahora iremos a ver qué es Lovelace y qué tiene que ofrecer, sobre todo haciendo hincapié en las pools que está abriendo actualmente, en las que puedes participar con el token Lace, token de gobernanza, y ganar premios de manera semanal, pues todos relacionados con metaverso, lands, NFTs y demás, y los colaboradores que tiene son ni más ni menos que Sandbox, Sidus, etcétera, etcétera, ¿vale? Son de este calibre, así que, bueno, interesante, ¿no? Cuanto menos. Entonces, tiene un supply circulante de 19 millones, un total de 250, es un token que ha salido hace muy poco, a finales del año pasado, por lo cual es normal que haya esta diferencia tan importante, poco a poco van liberando y pues podéis adquirirlo pues a través de KuCoin, Pancake y demás, ¿no? Está pues en esa etapa inicial de cualquier proyecto. Aquí tenemos un poco Twitter, para que veáis, tiene 83.000 seguidores, sigue a 75 personas, están bastante activos ahora con el tema este que os he comentado, del programa de pools, pero bueno, normalmente siempre van, lo he analizado, he mirado para abajo bastante y siempre van como apoyando a la comunidad, sacando cosas, pues bueno, están en esa etapa inicial de cualquier token, ¿no? Lo normal. Vamos a ir a la página web directamente para que veáis qué es. Al final la definición es perfecta, ¿eh? Ayudamos a los constructores a construir y a los jugadores a jugar en el metaverso. Como veis, está relacionado con metaverso y ayuda a la cara B, a lo que no se ve del metaverso. Ahora veremos exactamente cuáles son las funciones, pero desarrollo, participa en experiencias NFTs, Play to Earns, economías digitales y mundos en Cardano y otras cadenas utilizando nuestro kit de herramientas Metaverse as a Service, ¿ok? Si bajamos un poquito, aquí lo veis. Puedes tener un marketplace NFT, smart contracts, crear tus propios play to earn dentro de la blockchain, integraciones, plataformas de lanzamiento, o sea, launchpads, en fin, todo lo que viene siendo lo que no se ve o donde nosotros ya vamos directamente sin tener que crearlo, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Hace soporte directo a metaversos, play to earns, marketplace, launchpads y demás. Como veis, el roadmap me interesa bastante que veáis el marketplace de Lovelace y los smart contracts que van a sacar dentro de ya mismo, ¿de acuerdo? Al final es el típico roadmap que está poniéndose mucho de moda, donde pues no marcas lo que vendría siendo trimestres, sino que vas por orden y ya está, vas poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya está, ¿de acuerdo? Si bajamos un poquito más, hablamos ya del token de gobernanza, Lace. ¿Para qué te sirve? Pues bueno, para la gobernanza, descuentos en NFTs, acceso a los launchpads y transacciones en los play to earns, ¿ok? Son los puntos más importantes, aquí tenéis un poco los datos, los tokenomics, no vamos a entrar en detalle de todo esto para no alargar demasiado, y el equipo, ¿de acuerdo? Creo que no había nada más. Así que nada, esto sería un poco la página web. Vamos a ir a lo que os comento del programa. Aquí lo tenemos la página, está en español, exacto. Sistema de apuestas de múltiples recompensas diseñado para desbloquear el acceso al metaverso. Tú lo que tienes que hacer es participar con el token Lace, mínimo 2000 tokens en las diferentes pools para tener acceso a esos premios. Ahora iremos a ello y vamos a poner en la descripción de este vídeo todos los enlaces importantes que te pueden servir. Entonces, nuestro espíritu se trata de permitir a los creadores construir y poseer un metaverso, involucrando a la próxima generación de constructores dentro del espacio digital, ¿de acuerdo? Un poco lo que hemos visto antes, pero más detallado. Aquí tenéis, el programa se llama Loveload, tenemos un poco pues el tema del API, el staking y demás, pero tema de cómo funciona. Ya lo hemos comentado realmente, pero aquí lo detalla de manera, pues bueno, más específica, ¿no? Cada semana, aquellos que hayan apostado 2000 o más tokens Lace, ya hemos visto dónde se compran, ya hemos visto cómo llegar a ellos y demás. En los grupos, o sea, grupos al final son las pools, lo que pasa es que la traducción, pues bueno, la hace un poco así de aquella forma. Pueden participar, o sea, participarán directamente para ganar un NFT de nuestros socios. Estos son los sorteos, ¿vale? Hemos hablado de socios, ahora veremos cuáles son los socios y lo que te permiten son temas más interesantes, tierras del metaverso, elementos del juego, caracteres, o sea, NFTs y muchos más.
Aquí vemos un poco los proyectos que forman parte. Tenemos Metroverse, tenemos Sidus, para quien no lo sepa, yo creo que lo conocéis, pero bueno, para quien no lo sepa, tengo varios vídeos de Sidus. Es un juego AAA, están en construcción, han sacado pues la primera beta un poco más tranquila, pero es una auténtica barbaridad. Y tenemos, pues por ejemplo, Sandbox, ¿de acuerdo? Aquí vemos un poco más el tema semanal, semana 1, semana 2, semana 3. Por ejemplo, Metroverse lo tenemos ya en la semana 2. Sidus NFT Heroes lo tenemos en la semana 4, 22 de marzo. Semana 6, Sandbox. O sea, como veis, lo tienen bastante separado. Y bueno, no habría mucho más. Creo que había, exacto, aquí tenemos el tema de cómo unirnos. Tienes que comprar los tokens Lace, colocar las fichas en las pools, un valor mínimo de 2000 tokens Lace. Como hemos visto aquí, los tokens Lace están exactamente a 0,10 céntimos. O sea, serían 200 dólares. Vamos aquí directamente, te tienes que unir al Twitter y todos los martes a las 11 UTC se selecciona pues al ganador en vivo, ¿de acuerdo? Entonces yo te voy a dejar todos los enlaces, incluido el enlace del staking, que es donde lo tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pues hombre, muy sencillo, conectas tu billetera MetaMask, la conectas aquí y luego a través de eso lo que haces es meter en stake en las pools correspondientes pues los tokens Lace, ¿de acuerdo? Tienen que ser tokens Lace. Y nada, pues estás pendiente básicamente de esto. Semana 1, 1 de marzo. Semana 2, 8 de marzo. Y así sucesivamente para ver si te toca o no te toca. Recuerda que se da en vivo el ganador. Así que nada, lo dejo por aquí. Todo este tema de Lace, en mi opinión, es bastante interesante. Es una colaboración, que lo sepáis. Y tienes todos los enlaces en la descripción.